Amados hermanos y amigos que sintonizan el canal de YouTube de Iglesia Benecer Central, hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes, esta palabra que es viva, eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nos ayuda a discernir nuestros pensamientos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Les saluda Alexander Camacho y les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra va a ser expuesta, esta palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Esta palabra, hoy en este día pedimos que durante este tiempo que va a ser expuesta, pueda tocar, ministrar, llegar al corazón de mis hermanos y al corazón de aquellos amigos que están en este canal. Te damos gracias, Padre, por tu infinito amor. Te damos gracias, Hijo, porque todos los días tienes misericordia de nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos asistes y nos ayudas. Ponemos este tiempo en tus manos, que son las mejores manos, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta enseñanza que les voy a compartir hoy se llama El amor del Padre. El título es El amor del Padre. Vamos a hablar acerca del amor del Padre. Y lo vamos a hacer basados en Lucas capítulo 15. Yo quiero que ustedes se ubiquen en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. Y esta historia que la vamos a ir desarrollando, vamos a ir leyendo los versículos a medida que vamos a ir tratando los puntos. Vamos a tratar 3 puntos. Y el primer punto que vamos a desarrollar en esta enseñanza, que lleva por título El amor del Padre, es el amor del Padre es paciente. El amor del Padre es paciente. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hemos leído del versículo 11 al versículo 16, y aquí en esta parte vamos a desarrollar nuestro primer punto. Yo quiero decirles que estas parábolas, porque son 3 parábolas que hace Jesús, son el resultado de la murmuración, de la crítica, de la queja de aquellos hombres, de los fariseos, de aquellos escribas, aquellos maestros de la ley, que no lograban entender por qué Jesús, por qué nuestro Señor Jesucristo compartía con publicanos y con pecadores. Si leemos los primeros versículos de este capítulo 15, vamos a encontrar que ellos expresan esta murmuración y están diciendo que este hombre, este maestro, porque así reconocían a Jesús como maestro, este rabino, hacía lo que ningún otro maestro o rabino hacía. Jesús, debemos saber lo que en su ministerio rompió los moldes y los esquemas, y todavía nos invita a romper los moldes y los esquemas en los que muchas veces como iglesia caemos o hemos caído. Jesús hace todo lo que normalmente ningún maestro o ningún rabino de la época había hecho. Ninguno de los otros maestros se juntaba con los publicanos. Los publicanos para ellos eran despreciables. Los pecadores eran mirados de lejos. No eran considerados como personas gratas. Es más, para nosotros como seres humanos en estos tiempos es fácil señalar el pecado que es visible en otra persona. Por ejemplo, hay pecados que son visibles. Uno puede ver cuando una persona, por su comportamiento, porque está en un sector donde se consume droga y la persona está ahí y le vemos su apariencia física, uno podría decir que esa vida de esa persona es una vida que está llevada en pecado. Y estas personas que se acercaban a Jesús evidentemente
su estereotipo, su vida, la forma en cómo la llevaban, aparte de los publicanos que eran los recaudadores de impuestos, estas personas eran pecadores abiertamente, habían prostitutas. Es fácil hoy ver jovencitas que se ubican en ciertas partes de la ciudad con una ropa muy ajustada en ciertas horas de la noche y están ofreciendo sus cuerpos. Es fácil señalar y decir, mira, esta persona está en pecado. Pero Jesús, a lo largo de esta enseñanza que les va a dar a estos escribas y maestros de la ley, les va a decir que el amor del Padre va más allá de aquellas limitaciones que pueden existir en el corazón de un hombre religioso. Y aquí vamos a encontrar dos públicos. El primer público está representado por ese hijo menor, que son aquellos publicanos y pecadores con los cuales Jesús comía, que habían desarrollado esa crítica. El segundo público está representado por el hijo mayor, que son aquellos escribas y maestros de la ley que se sentían en una mejor posición espiritualmente. Estos hombres se consideraban a sí mismos que estaban en una mejor condición. ¿Te has considerado tú, querido hermano, en una mejor condición espiritual? ¿Te has considerado tú en un mejor lugar? ¿Te has considerado tú que estás en esa posición de señalar y juzgar a aquellos que están pasando por una situación de esclavitud o que están viviendo abiertamente una vida de pecado? Hemos señalado, nos hemos colocado en esa posición. Vamos a ver cómo Dios, y es lo que nos está diciendo Jesucristo a través de esta parábola, manifestó su amor para ambos públicos. Manifiesta su amor tanto para aquellos publicanos y pecadores abiertos, como para aquel que se consideraba especial, como ese hijo mayor que se consideraba especial por haber permanecido, por haber hecho algo para su padre. Entonces, lo primero que encontramos son dos tipos de públicos. Y Jesús se enfrentaba en ese momento a una presión social, se enfrentaba a esa presión religiosa. ¿Por qué? Porque él abiertamente salía e iba a espacios donde muchas veces estas personas estaban cercanas o era parte de su entorno y llegaban a Jesús, y Jesús compartía, comía con ellos, y Jesús les compartía la palabra, les compartía el reino de Dios. Y yo quiero llevarte a pensar, ¿qué pensarías tú si ves a tu líder o a un líder de la iglesia o a un pastor o a alguna persona que tiene cierto nivel de reconocimiento en la iglesia y lo ves parado o lo ves sentado en una esquina donde están otras personas compartiendo y están tomando licor, y ves a esta persona ahí que llegó? ¿Qué piensas tú? ¿Qué puedes pensar? ¿Qué se te viene a la cabeza? O tal vez encuentras a este líder en medio de unas personas que están en un sector o en una zona que abiertamente son personas que se dedican a hacer cosas malas. ¿Tú qué pensarías de ese líder o de esa persona? ¿También lo juzgarías como están haciendo estos publicanos y maestros? Jesús rompió los esquemas. Jesús no esperaba, él predicó en la sinagoga, eso es cierto, pero él no esperaba muchas veces que el público viniera a él. Él salía e iba a amada iglesia donde estaban las personas necesitadas. Él iba, se movía donde aquellos que necesitaban escuchar acerca del amor del Padre, que necesitaban ser reconciliados con el Padre. Como él mismo lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos, y él salía a aquellos hombres y mujeres que tal vez ya eran desechados por la sociedad religiosa de la época. Esas mismas presiones se viven hoy. Hoy vivimos esas presiones porque normalmente siempre somos dados a juzgar, ¿cierto? Siempre somos dados a tomar una posición. Y en el desarrollo de este primer punto, que es el amor del Padre es paciente, como lo había dicho ahora, entonces vamos a ver qué pasa con este joven. Este joven menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, miren cómo este joven, días después tuvo que haber vendido, porque entendemos que esta era una hacienda y era una parábola que se refería a una historia donde el padre era una persona que tenía mucho dinero, pero tenía sus bienes representados en ganado, en tierra, y les tocó vender, y eso le tomó algún tiempo. Y cuando este joven hubo recogido ese dinero, que lo pudo haber juntado todo, este joven se fue. Y lo más interesante de aquí es que este joven se va
lejos. Dice la palabra que se fue lejos. Hay una versión dice que se fue a un país lejano. Esta versión, que es Reina Valera, dice se fue lejos a una provincia apartada. Este joven no le dijo a su papá ni a sus hermanos y no le comentó a nadie hacia dónde se iba. Él simple y llanamente se fue. No da a entender si en algún momento generó alguna despedida. Y qué doloroso para este padre. Imagínese usted como padre que le ha invertido tanto tiempo, tanto amor, tanta entrega a un hijo, y de pronto ese hijo toma la decisión de irse y ni siquiera le dice a usted para dónde se va, y se va para un lugar muy, muy lejano. Y este primer punto es que el amor del Padre es paciente. Cuando este joven le dice, dame la parte de la herencia que me corresponde, Jesús no les está dando un mensaje liviano a los publicanos, a los fariseos y a los maestros de la ley. Jesús va a tocar aquí temas que son muy álgidos y que eran líneas muy delgadas para la época, eran líneas muy pesadas para la época. Para la época no se concebía que un hijo, y mucho menos el menor, le dijese a su padre, dame la herencia. Eso era decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no te quiero, tal vez me es más conveniente que te mueras. Le decía, era el mensaje que estaba Jesús transmitiéndole a estos hombres. Y yo estoy seguro que estos escribas y maestros de la ley, ese mensaje les estaba pegando, tal vez les estaba generando molestia, malestar, porque era un mensaje pesado. Aquí este joven le está diciendo al padre, dame la herencia. Normalmente la herencia se recibe cuando el testador muere. Y era una ofensa que este joven le hubiese dicho a su padre, mira, yo necesito que me des la parte que me corresponde. Una herencia que tal vez venía de sus abuelos, que tal vez venía de los familiares que les antecedieron, y este joven no le importó. Él le dijo, mira, a mí no me interesa, no me importa cuánto hayas trabajado por esto, yo quiero la parte que me corresponde. Y recordemos que eran dos hermanos. Pero el amor del Padre es paciente. Tan paciente fue el amor del Padre que se dio a la petición de este hijo. Póngase a pensar usted si un hijo suyo le dice, papá, mamá, yo quiero que me des la parte que me corresponde. Ahora en estos tiempos en los que estamos, se levanta el muchacho, se levanta la muchacha y le dice a usted, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que vendas la parte de la empresa y que me dejes ese capital, yo quiero emprender, quiero hacer lo mío, yo quiero independizarme, yo no quiero estar cerca de ti, yo no quiero estar bajo tu cobertura, yo quiero independizarme, dame a mí la parte mía que yo quiero irme. Eso fue lo que le dijo el joven a su padre. Yo no quiero seguir más bajo tu autoridad, yo no quiero tener nada que ver contigo, dame a mí la plata que me corresponde. Qué doloroso, qué doloroso. ¿Qué le hubiera respondido usted a ese hijo o a esa hija? Estás loco si tú no has trabajado esto, ¿y cómo me vas a pedir tú esta parte a mí? No, señor. O le hubieses tratado de retener o de reconvenir. Dice un escritor que el amor de Dios es tan paciente que podemos decir que cuánto nos ama Dios, y Él te ama lo suficiente para dejarte ir. Él te ama lo suficiente para dejarte caer y tocar fondo. Él te ama lo suficiente para dejarte regresar a Él. Y Él te ama lo suficiente para salir a tu encuentro y restaurarte. Ese es el amor del Padre, un amor paciente. Y es lo que vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta enseñanza. Entonces encontramos que este joven le pide la plata, le pide la parte, vende los bienes, vende lo que está y se va. Y dice la palabra de Dios que este hombre lo malgastó todo. Él empezó a vivir la vida loca, él empezó a vivir una vida desenfrenada, empezó a vivir una vida de excesos, una vida sin ningún tipo de límites. Y yo quiero decirte que este joven, ese viaje, amado hermano, querido amigo, ese viaje que él hizo a esa ciudad, a esa provincia lejana o a ese país lejano, ese viaje ya él lo había hecho en su corazón. Y esto es algo muy delicado porque a veces nos puede pasar a nosotros como miembros de la iglesia, como cristianos nos puede pasar, que estamos en la iglesia, que estamos en la fe, pero no estamos a gusto, no estamos conformes, pensamos que puede haber algo más, pensamos que lo que estamos viviendo no es justo para nosotros, que tal vez podríamos tener un poco más. Nos puede pasar como Asaf, que él anhelaba aquello que tenían aquellos hombres que no le temían a Dios, que tenían riquezas.
A veces el patio o el jardín del vecino parece ser más bonito. Y podemos estar en la fe, nos podemos estar congregando los domingos, podemos estar viniendo a la iglesia, amado hermano, pero tal vez hay cosas en nuestro corazón con las cuales no estamos conformes. Pareciera que no estamos a gusto, y este joven no estaba a gusto, y él este viaje ya lo había hecho en su corazón, ya él había cavilado, ya le había pensado eso. Ya este joven había ido y había disfrutado de esos placeres en su corazón, porque él va y hace de una manera en que ya estaba premeditado. Él actuó conforme a lo que había pensado. A veces parece que lo que está en el mundo es mejor que lo que el Señor nos tiene. Y esto también va para los jovencitos que nos escuchan. A veces parece que la libertad, el disfrute, el goce del mundo es mejor que lo que el Señor nos ha dado. Y a veces parece más cuando estamos pasando por procesos, por dificultades, cuando el Señor está trabajando en nuestro carácter. Ahí es cuando también parece que nosotros empezamos como este joven a no sentirnos a gusto, a no sentirnos conformes, a decirle a Dios, no, es que yo no te quiero en mi vida. Amado hermano, y es una línea muy delgada, y ojalá no esté pasando esto por tu mente y tu corazón. Ojalá puedas lograr entender que es mejor estar bajo la cobertura del Padre, del amor del Padre, de ese amor paciente, estar bajo la cobertura de Dios, que estar por fuera de la cobertura de Dios. El pecado, que fue lo que hizo este joven, vivir en un desenfreno. Más adelante el hermano dice, este hombre gastó su plata con prostitutas, este hombre vivía en un placer, viviendo para darle deleite a la carne de una manera desenfrenada, y estos placeres de la carne son pasajeros. El pecado es pasajero y el pecado siempre va a pasar una cuenta de cobro alta. Y este joven, dice la palabra, y cuando lo hubo malgastado todo, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y este joven se había gastado todo. A él le correspondía una tercera parte de la herencia, el 33% se lo gastó de la plata. El papá era muy rico y ese 33% lo malgastó. Y cuando se le acabó el dinero, se acabaron los amigos, se acabaron los compañeros de farra, se acabaron aquellas personas que venían a compartir con él. Él quedó solo. Y yo lo decía al principio, el amor de Dios es suficiente para dejarte ir y tocar fondo. Y ese amor paciente del Padre, este joven toca fondo porque no tiene qué comer, porque en aquella región hubo mucha hambre y este joven tenía hambre y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y quiero decirte que para un judío, aquí la condición del hombre es mucho más deplorable, porque para un judío apacentar cerdos era algo aborrecible, era algo detestable desde el punto de vista de labor o de función. Era algo que tenía un nivel de menosprecio para ellos. Y este joven toca fondo porque tiene que ir a trabajar. Y aparte de que tiene que ir a trabajar, le corresponde hacerlo con cerdos. Y este joven tenía hambre. La palabra dice que él tenía hambre y no podía saciar su vientre. Cuando vivimos lejos de la cobertura, lejos del amor del Padre, querido amigo, amiga que me escuchas, hay hambre, hay sed, hay ansiedad. Y las personas buscan con qué llenarse, con qué saciarse. Pero no ninguno de los placeres temporales de este mundo podrá llenar el corazón del hombre y traer la paz y traer el gozo y traer la libertad que verdaderamente se requiere. Este joven quería ser libre, se fue para ser libre y terminó siendo esclavo de sus deseos, de ese afán desmedido por vivir. Él terminó siendo esclavo. Y lo vemos aquí. Tenía mucha hambre y deseaba llenar su vientre con las algarrobas. Y esto nos conduce a este segundo punto. Y nos conduce al segundo punto porque este joven en medio de esa agonía, de esa hambre que tenía, en medio de esa dificultad, este joven recapacita y este joven dice lo siguiente: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
La palabra dice que nadie le daba nada, él tenía hambre, él estaba solo. Muchas veces hemos quedado así solos. Querido amigo, tal vez tú te sientes solo, querida amiga, tal vez te sientes sola. Tal vez llevas años tratando de hacer las cosas en tus fuerzas. Y yo quiero decirte que el único que puede saciar esa hambre que hay en tu corazón, esa sed, es el Señor Jesucristo. Esa necesidad, esa ansiedad que no se puede llenar con nada de lo que existe, solamente la puede llenar el amor del Padre. Y el segundo punto es el amor del Padre perdona y restaura. El amor del Padre perdona, restaura y resucita. Ese es el amor del Padre. Y este joven, volviendo en sí, dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Versículo 17, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él había preparado su monólogo, él había preparado lo que le iba a decir al padre cuando tuviese su encuentro, y levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 20. Este joven no empezó a llenarse de orgullo ni de excusas. Yo no sé si aquí entre las personas que me escuchan hay alguna persona que estuvo en los caminos del Señor y se apartó, se desvió en algún momento y necesita en su corazón ser reconciliado. Pero muchas veces nos sucede de esta manera. Empezamos a postergar. Este joven no postergó, él fue diligente. Tomar el primer paso es difícil. Este joven fue diligente, este joven no se quedó: no, mira, es que esta ropa es vieja, es que huelo a feo, es que estoy sucio, es que no, estoy greñudo, es que cómo voy a llegar otra vez a la iglesia en estas condiciones, y cuando yo estaba en la iglesia estaba bien, tenía un empleo, las cosas me iban bien, tenía una familia, ahora estoy separado, estoy divorciado porque empecé a vivir una vida de desenfreno, ahora estoy en quiebra económica. No, yo no puedo llegar así, no, yo cuando ahora empiezo a trabajar y empiezo a hacer algún recurso, y cuando esté mejor, cuando esté en una mejor posición, voy a ir nuevamente a la casa del Señor. Voy a ir nuevamente a la casa del Señor y me voy a reconciliar con Él. No es así, querido amigo, no es así, querido hermano, si te has desviado del camino. No hay un tiempo, el tiempo es ahora. No puedes dejar, no te puedes dilatar, no puedes esperar un tiempo posterior. El tiempo es ahora. Este joven fue diligente. Él dijo: oye, si en la casa de mi padre le voy a decir que me haga como uno de los jornaleros, le voy a decir que he pecado contra él y contra el cielo. Este joven muestra un arrepentimiento genuino. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando usted y yo no nos quedamos en el remordimiento, sino que hay un arrepentimiento genuino, querido amigo que me escuchas, cuando en tu corazón hay un arrepentimiento por lo que has hecho, por el daño que le has hecho tal vez a otras personas, a tu esposa, a tus hijos si los abandonaste, a tu familia, a aquellos que defraudaste en tu entorno, y tú le dices al Señor: Señor, perdóname, Señor, he pecado contra ti, Señor, perdóname, Padre, perdóname. Ese amor del Padre es capaz de perdonar y de restaurar aquello que el pecado en la vida del que se desvía o de aquel que ha permanecido en el pecado, que ha destruido. Este amor es suficiente para restaurar. Y este joven toma y corre, dice la palabra, que empieza a caminar. Imagínense ustedes, desde un país lejano, con hambre, débil, cansado, con sed, maloliente, con ropas raídas, sucias, porque estaba en un chiquero alimentando cerdos. Este hombre viene sudado, cansado, pero él toma la decisión de caminar. No es fácil, la restauración no es fácil, pero está a un paso, y ese paso tiene que ir acompañado de estos aspectos. Lo primero, el joven reconoce su pecado. Querido amigo, querido hermano, es necesario que nosotros reconozcamos nuestro pecado, es necesario que reconozcamos si le hemos fallado a Dios. Amigo, es necesario que usted le pueda pedir perdón a Dios.
No se trata solamente de acercarse, es acercarse con un corazón humillado. Este joven le dice, yo le diré a mi padre, oye, no soy digno. Él entendía aquí, Jesús lo está dejando claro en esta enseñanza, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de entrar a casa, porque los jornaleros no dormían ni habitaban en la casa. Los jornaleros vivían afuera. Él le dice, hazme como un jornalero. Yo no he venido aquí a reclamar posición. Él no vino con orgullo. No, ahora yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, papá, tienes que darme una oportunidad. Papá, yo creo que yo puedo ser administrador de esta hacienda. Papá, tú tienes ahora que darme unos roles de más desempeño, de más responsabilidad. Tú tienes que darme un espacio en la empresa, en la compañía. No. Este joven no hace eso. Muchas veces nosotros somos así, somos orgullosos, somos egocéntricos, venimos con orgullo a Dios y a veces nos justificamos y queremos decirle que por aquello, que por esto, que por eso hicimos esto o aquello y por eso tomamos esta decisión. No, Señor, este hombre no se llenó de argumentos. Este joven dice, no soy digno de que me llames hijo, hazme como un jornalero. Y él echa a caminar y la palabra dice que cuando su padre lo vio, el amor del Padre que perdona, que restaura y que resucita. Ese amor del Padre dice que cuando el Padre lo vio, dice que lo vio a lo lejos por el camino, a lo lejos. Y miren cómo ese papá reconocía el caminado de su hijo, cómo reconocía el caminar de su hijo, que en la distancia, a lo lejos, ese Padre corrió. Mira, amado hermano, yo te quiero decir que Dios sabe, te ama y Él reconoce nuestra vida. Querido amigo, el Señor te ama. Él ama al pecador, aborrece el pecado, pero es necesario que ese pecador se acerque con arrepentimiento, y lo que hubo en el corazón de este joven era un arrepentimiento genuino, y cuando hay arrepentimiento hay cambio. Y era lo que aquellos publicanos mostraban cuando se acercaban a Jesús. Ellos cambiaban. Recordemos a Nicodemo, recordemos a Zaqueo, cuando el Señor va a la casa de Zaqueo y Zaqueo le dice, oye, si he robado, si he defraudado a alguno. Hay cambio en la vida y en el corazón de aquel hombre o aquella mujer que le ha fallado a Dios, pero se arrepiente y se aparta de su pecado. Y ese amor del Padre que perdona y resucita, es ese amor que cuando llega al Hijo, ese Hijo no alcanzó. El Hijo solamente le alcanzó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él no alcanzó a decirle la segunda parte del mensaje, hazme como uno de tus jornaleros. Él era hijo. Mire, no importa la condición en la que estés, cuando nos acercamos a Dios arrepentido y le pedimos perdón, somos restaurados al lugar de hijos. El Señor no nos señala y dice, no, es que tú tuviste una conducta, es que tú actuaste mal, es que tú... No, el Señor no nos pone en matrícula condicional. Eso lo hacemos nosotros los seres humanos, que nos quedamos ahí con la cosa en el corazón y de pronto señalamos a la otra persona. No. En el amor del Padre restaura, el amor del Padre perdona, el amor del Padre resucita. La palabra dice que ese Padre, en los versículos dice, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y todos los que estaban ahí comenzaron a regocijarse. El Padre corrió. No era bien visto que un anciano corriese en la cultura judía, no era bien visto. Y este Padre corre y se echa el cuello, no le deja continuar aquel discurso que ese hijo había preparado, sino que lo abraza, lo besa. Él no tiene que ver si su hijo está maloliente, si está desgreñado, si está sucio, si viene descalzo, si viene polvoriento, como venga, Él lo ama. Cuando el Padre se acerca a nosotros y nos perdona, nos da de su amor, y ese amor nos cobija, ese amor nos restaura. Así muchas veces llegamos muchos de nosotros al camino, llegamos sucios, cargados, malolientes, y el Padre corrió. Cuando nos acercamos a Él arrepentido, nos abrazó, nos dio de su amor, nos besó. ¿Y qué le dijo? Cuando este Padre corre, al parecer los siervos también corren. Había corrido el Padre, el Señor de la casa, los siervos corren. Y Él le dice a su siervo, oye, no alcanzó a terminar el discurso, y Él le dice al siervo, mira, trae la túnica, trae el mejor vestido.
No esperó que le salieran al encuentro tal vez obreros para que lo señalaran y le dijeran: bebé, míralo cómo viene, se fue con toda la riqueza del patrón y ahora viene todo vuelto una nada. No, 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 no. Él sale al encuentro y le dice: traigan el mejor vestido, traigan la mejor túnica. Y eso significa restaurar a la condición de hijo. Dios nos restaura por completo desde el primer momento que tú te reconcilias con Él, amado hermano, o desde el primer momento, querido amigo, que tú le entregas el corazón o que tú lo confiesas como tu Señor. Nosotros somos los que muchas veces vamos dando las áreas de nuestra vida por pedacitos le vamos entregando al Señor. Pero Él desde el primer momento, lo que está diciendo Jesús es que cuando el amor del Padre nos perdona y ese amor nos restaura por completo a la condición de hijo, pero también restaura la condición de autoridad porque le manda a colocar el anillo. Y esa libertad que este joven buscó, esa libertad que cuando se fue a disfrutar de los placeres la había perdido, evidentemente le es restaurada por el Padre. Los esclavos de la época no tenían calzado y el Padre les dice: ves, tráele calzado a mi hijo. Él no va a ser un jornalero, él no va a ser un esclavo, él es libre. Y tú y yo somos libres cuando recibimos el amor del Padre. Ese amor del Padre nos perdona, nos restaura. Y ese amor del Padre, querido amigo, resucita. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y ese amor del Padre trae regocijo, alegría al corazón. Y hay fiesta. El Padre dice: maten el becerro gordo. Ese becerro gordo, el cual el segundo hijo reclama, tiene un significado. Ese becerro gordo era un animal que era separado. Ese animal era alimentado de una manera distinta. Era alimentado de tal forma que esa carne desarrollaba unos atributos, unas cualidades distintas, y solamente era utilizado en fiestas de honor, cuando se quería hacerle honra a alguien, cuando este hombre hacendado recibía a un dignatario, a un príncipe, cuando recibía a un delegado del rey, cuando recibía a alguien muy, muy importante, la manera de honrarlo, la manera de hacerle sentir especial, de decirle: tú eres especial para nosotros. Mira, hemos matado el becerro gordo. Había una celebración y había regocijo. Todos los siervos, todas las personas que trabajaban para este hombre sabían lo que significaba matar ese becerro gordo. La persona que estaba ahí estaba recibiendo honores y todos los demás tenían que darle honores. Nadie podía llegar a cuestionar o a criticar al hijo. Nadie te puede señalar, querido amigo, cuando tú le entregas el corazón al Señor. Nadie puede señalarte, porque aquí la palabra dice que nuestros pecados son perdonados y que si se hubiesen sido rojos, ellos llegarán a ser blancos por la sangre del Cordero, esa sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y para terminar, hemos visto los dos públicos a los que el Señor les está predicando. El tercer público que el Señor le predica en esta enseñanza es aquellos publicanos que se creían mejor, que se consideraban mejor aquellos fariseos y maestros de la ley que se consideraban mejor que los publicanos. Entonces, el tercer punto dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, versículo 25, llegó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Oye, ¿qué está sucediendo en la casa? ¿Yo por qué no me he enterado de que había una fiesta? ¿A mí por qué no me invitaron? ¿A mí por qué no me participaron? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay una fiesta? ¿Por qué hay una fiesta? ¿Qué está sucediendo? Hay jolgorio, hay alegría, hay una fiesta especial. Y no solamente una fiesta especial, sino que el criado que se acerca a responderle le dice: mira, es que tu hermano ha regresado. Tu hermano ha regresado. Ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Tu padre ha hecho fiesta, ha hecho una celebración, y es una celebración enorme, grande. Por eso todos estamos aquí. Han matado el becerro gordo con el que se honraba a dignatarios. ¿Y por qué? Porque le recibió bueno y sano, le dice este siervo. Tal vez este hombre pensó que el hermano se iba a alegrar, que iba a compartir esa felicidad de que regresara. Y no es así. Este hermano no quiere entrar
Este hermano se enoja, se llena de rabia, se llena de enojo, de molestia y no quería entrar. Y el amor del Padre que obró pacientemente en el Hijo, el amor del Padre que obró pacientemente en el Hijo para perdonarlo, para restaurarlo, ese amor del Padre también va a obrar pacientemente en este Hijo mayor que cree que él merece algo distinto. Y eso era lo que le pasaba a los publicanos, eso era lo que le pasaba a los maestros de la ley y a los fariseos. Ellos pensaban que por las obras, miren lo que le dice el joven, este hijo mayor, le dice: entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo: Padre, he aquí, tantos años te sirvo. Esta palabra sirvo es como si fuese un sirviente, lo he hecho de manera desmedida, casi como un esclavo. O sea, este joven no le había servido a su padre, el hijo mayor, con amor, con gozo, con alegría, sino que para él tal vez representaba una carga. Y le dice: oye, yo te he servido, yo te sirvo por muchos años, y no te he desobedecido jamás. Este otro sí te desobedeció y nunca me has dado a mí ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ya no era su hermano, que ha consumido tus bienes con rameras. Parece ser que ellos escuchaban lo que hacía este joven en la distancia. Parece ser que a ellos le llegaba noticia del comportamiento de este joven. Con rameras has hecho matar para él. Mire que sí tenía importancia esto del becerro gordo. Has hecho matar para él el becerro gordo. Le has dado honra, le has dado lugar. ¿Qué has hecho? ¿Le has dado mi lugar? Oye, le has dado honra, lo has puesto en una posición de reconocimiento. Él debería estar castigado, él debería estar por allá por fuera, él debería estar humillado, él debería estar arrastrándose. Pero no es así. Hermanos, podemos pecar, vamos a fallar, pero cuando venimos con un corazón contrito, como dice la palabra en el Salmo 51, el Padre no lo va a despreciar. Cuando venimos arrepentidos genuinamente y llegamos a la presencia de Dios, el Señor nos perdona. No tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio ni nada. Este joven, este hermano mayor pensaba, como muchos de los hombres de la época, que eran salvos por lo que hacían, por el comportamiento. Y hoy en día también hay personas que son y piensan así: no, es que yo no soy malo, yo soy una buena persona, yo no me meto con nadie, yo tengo el reino de los cielos asegurado. Es que mira, no, pero no es así. El hijo menor representa a aquellos que entienden, como dijo el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, que entiende que están en quiebra, que ya tocaron fondo, que tal vez reconocen esa necesidad de Dios. Ellos viven por la gracia, pero el joven mayor vivía por las obras, como estos maestros de la ley. Y no es por obras, vivimos en el tiempo de la gracia, querido amigo y hermano que me escuchas. Estamos en el tiempo de la gracia, del favor y de la misericordia del Padre. Estamos en el tiempo en que la gracia ha sido derramada a través del sacrificio que hizo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en la cruz del Calvario, a través de esa sangre preciosa. Y este joven, este hijo mayor, pensaba que porque él había sido fiel, que porque él no había sido desobediente, que porque él había trabajado, que porque él, y a veces pensamos así: no, es que yo hago esto en la iglesia, es que yo me comporto así, es que yo hago esto bien, o es que yo no soy una mala persona, yo actúo de esta manera, yo actúo bien, yo no le soy infiel a mi esposa, yo. No es por obra. No te yoyes, que no es por obra, es con una actitud humilde, una actitud que reconoce, que sabe que hay una profunda necesidad de ser restaurados, de ser reconciliados. Este joven, el padre, cuando se le acerca, en el versículo 30 le dice: pero cuando vino el padre le dice: en el versículo 31, el padre le dice: entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hijo, tú siempre estás conmigo. El padre siempre había estado con ese hijo. A veces no lo sentimos, pero el padre siempre está con nosotros. A veces otros prosperan, le va mejor, no importa, el Padre siempre está con nosotros. A veces pasamos por situaciones difíciles, dificultades, y pareciera que nos cae una y otra cosa, el Padre está con nosotros. No nos definen las circunstancias, no nos definen los momentos, no nos definen las adversidades de la vida.
el Padre, el amor del Padre siempre está con nosotros. Él es fiel. Y en este tercer punto, que no dije el título, es el amor del Padre toca al religioso que se justifica. Muchas veces nosotros como religiosos nos vamos y nos justificamos. El tercer punto es el amor del Padre toca al religioso que se justifica. Muchas veces nosotros nos justificamos. Justificamos nuestra manera de actuar, justificamos el creernos mejor. Ahora te hago una pregunta. Piensa en alguien, en alguna persona que tú recuerdes que estuvo en los caminos del Señor, recientemente o hace algún tiempo, y esa persona salió de la iglesia. Y ese hermano no salió en las mejores condiciones. Ese hermano, antes de descarrilarse, antes de descarriarse, hizo daño. Tocó, afectó la iglesia, tocó, afectó vidas. ¿Cómo vas a comportarte tú, querido hermano, si este hombre o si esta mujer regresan a la casa del Padre? Si ellos en algún momento reconocen y vuelven y regresan a la casa del Padre, vas a asumir la actitud, la posición de este hijo mayor. Oye, pero ¿cómo lo reciben? Oye, pero ¿cómo otra vez el pastor le da? Oye, pero ¿cómo es posible que esta persona otra vez la tengamos aquí? ¿Vas a asumir esa posición de señalar? ¿Vas a asumir la posición de quedarte afuera? ¿O vas a regocijarte, vas a sentirte contento, alegre por aquel hermano, por aquella hermana que no importa, pero regresaron a la casa del Padre, tenían hambre y sabían que el único lugar donde podían saciar esa hambre era en la casa del Padre? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar moradas para vosotros, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre. Y este padre le rogaba a este hijo, ven, entra. Y él le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Y esta palabra hijo, en lo que leía y lo que averiguaba, viene de un vocablo que le dice con tanto amor, mi niño, mi niño, mi niño, tú siempre estás conmigo. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y yo siempre he estado contigo. Y estos maestros de la ley no podían entender, no entendían el amor de Dios. Y Jesús se los explica en esta parábola, una parábola que nos lleva a nosotros también a reflexionar si es que nuestro corazón es un corazón egoísta, es un corazón que se ha quedado ahí. Pero quiero decirte, querido amigo que me escuchas, y si hay algún hermano que se ha salido o descarrilado del camino, pongámosle así, ven a la casa del Padre, ven a la casa del Padre, aquí hay alimento, ven a la casa del Padre. Si tienes sed, aquí hay agua, agua viva que salta para vida eterna. Si tienes hambre y sed, ven a la casa del Padre. El Padre te restaura, te coloca un vestido nuevo, te da o te devuelve ese lugar de hijo. El Padre coloca anillo de autoridad, empieza a haber autoridad espiritual en tu vida. El Padre te coloca el calzado, ese verdadero calzado que simboliza la libertad. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. No te quedes, querido amigo, ven a la casa del Padre. El Padre amoroso, ese Padre que tiene un amor paciente, ese Padre que tiene amor para perdonarnos, ese Padre que es amoroso aún para tocar el corazón de aquellos religiosos y cambiar nuestra manera de pensar, es el Padre que se está manifestando en esta mañana. Amados hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios nos continúe bendiciendo, amada iglesia. Y queridos amigos, esta invitación sigue abierta para que le entregues tu corazón a Cristo, para que le digas, Señor Jesús, en este día, yo te recibo, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname, he pecado. Aquí estoy, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero sé que el sacrificio de tu Hijo, amado Jesús, y esa sangre preciosa y tu amor me hacen dignos de ser restaurados. Dios les bendiga, amados hermanos.